Dicho todas las presentaciones, todas las indicaciones, vamos a centrarnos en lo que os decía hace un momento, en la palabra del Señor, pero una palabra que tiene un objetivo, como todos los mensajes que siempre compartimos, que siempre predicamos. El objetivo realmente es poder conocer y saber cómo hacer las cosas en todos los momentos. Nosotros ahora vamos a hacer una renovación de un compromiso para el año 2024 que tiene que ver con las misiones. Nosotros hemos sembrado y seguimos sembrando a través de la enseñanza, incluso cuando compartimos, predicamos momentos como estos, la importancia que tiene alzar los ojos y mirar más allá de nuestra propia realidad. Eso es lo que hacen las misiones. Las misiones nos obligan a nosotros a alzar los ojos y mirar el mundo. Porque cuando nosotros estamos solamente centrados en nuestra propia realidad, hacemos que el mundo gire alrededor nuestro, en lugar de nosotros girar alrededor de Cristo y del propósito de Dios para este mundo. Por eso no es nada descabellado levantar los ojos, mirar y decir, ¡guau, gloria a Dios! Estamos aportando un granito de arena a Bolivia. A través de los misioneros que están allí, nosotros miramos, oramos, clamamos. Hemos tenido hace poco la feria gastronómica, fondos para enviar, para que esos misioneros puedan estar trabajando y llevando adelante la obra. Y eso tiene que ver con la palabra de Dios. Lo que pasa es que cuando hablamos de ofrendas, cuando hablamos, de dinero, pastor, no diga esa palabra es prohibida en la iglesia. Algunos escuchan la palabra dinero y les sale sarpullido, pero ¿según para qué? Y yo lo entiendo. ¿Sabéis por qué lo entiendo? Porque hay muchos que utilizando mal la palabra de Dios, utilizando ciertos textos fuera de contextos, han mentido. Sí, han mentido, porque le han dicho a la gente, le han hecho creer a la gente que la bendición de la gente depende de cuánto da. Y eso no dice la Biblia. Porque si fuera así, Jesús no hubiera muerto por los pecadores. No hubiera dado todo por aquellos que no podíamos darle nada. Y algunos piensan y enseñan eso, y muchos se lo creen, y entonces dice, es que este Dios es un Dios interesado, le tengo que pagar el favor. A ver, ¿cuánto me cuesta que sanes a mi madre? ¿Cuánto cuesta que restaures mi matrimonio? Pues yo te voy a decir lo que cuesta. Costó la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Él lo hizo en la cruz y consumado fue. Por eso cuando nosotros miramos a Cristo, hermanos, ahí vemos el cumplimiento de todo lo que Dios quiere. Lo que pasa es que algunos dicen, no, es que si usted no da, usted tiene que pactar, usted tiene que, Y eso, hermanos, no trae bendición porque no tiene que ver con la palabra. Y hay muchos que con buena intención, con buena fe lo hacen, dicen, es que voy a dar, es que mira, voy a vender mi casa porque así le demuestro a Dios que lo amo mucho y voy a dar toda mi ganancia, ¿verdad? De eso, porque a ver si Dios sana a mi mamá o me da un trabajo mejor o algo, lo voy a hacer. Dios puede hablar al corazón de diferentes formas, y si Dios te motiva a algo, que no sea porque otro te ha presionado, te ha condicionado para que hagas algo que ni siquiera lo estás sintiendo. Otros no solamente mienten, manipulan, sino que otros, lamentablemente, por eso dentro del ámbito, de algunos ámbitos, hermanos, de congregaciones y demás, hablar de dinero, insisto, le sale sarpullido. ¿Sabes por qué? Porque se han enterado y han visto, mira dónde iban las ofrendas. Pero eso pasa en un montón de sitios. Hay ONGs que dicen, no, yo a esta ONG no le ayudo más, no le ofrendo más. ¿Por qué? Porque me he enterado que ha salido, que han tenido unos negocios raros, turbios con el dinero que la gente daba. Y todas esas cuestiones decepcionan
desilusionan, pero a la vez nos roban una bendición que es bíblica y que tiene que ver con los principios de Dios. Por eso el dar no es cualquier cosa. El dar no es rascarse el bolsillo, como algunos creen o piensan. Dice, yo voy a dar, ya me tengo que rascar el bolsillo. Pero es que a veces lo menos valioso que tienes es el dinero. Lo menos valioso que tienes es el dinero. Porque algunos dicen, bueno, yo voy a dar, que me dejen en paz. Y Dios sigue insistiendo, ¿sabes por qué? Porque a lo mejor Dios está queriendo una ofrenda de tiempo. Y no tienes problema con dar eso, algo que te sobra porque económicamente vas bien. Pero a lo mejor Dios dice, no, pero es que yo quiero tu corazón, quiero que me ofrendas tu corazón en medio de la alabanza, en medio de la adoración, que no me vengas aquí a cumplir pensando que ya has cumplido porque has dado una ofrendita. ¿Qué te piensas? ¿Que Dios, que es el dueño del universo, necesita nuestro dinero? ¿Tú piensas que a Dios le vas a calmar y callar la boca diciendo, mira, tranquilito, Señor, tranquilito, a mí no me reclames nada porque yo he dado una ofrenda grande? ¿Tú te piensas que Dios es así? ¿Pero qué nos hemos pensado a veces? Por eso algunos no saben dar. Y cada vez que hablas de dar, se ponen tensos, nerviosos, porque y dicen, ya, pero es que ahora, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a pasar? Por eso tenemos que aprender a dar, hermanos. Pero el dar es un principio espiritual que trae bendición, pero en todos los ámbitos, no solamente lo económico. Hoy vamos a hablar de compromiso misionero, compromiso con Operación Niño de la Navidad. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Bueno, cuando termine el mensaje vas a entender por qué nos organizamos de esta forma. Pero aquí nadie puede estar obligado a nada. Nadie puede decir, ay, soy mejor creyente porque doy más dinero y soy peor creyente porque doy menos. No. Pero hay algo que tenemos que entender, y es que un hijo de Dios se identifica porque hay indicadores, hay señales que hacen, que son notorios, que son visibles y que señalan nuestra vida como un hijo de Dios, como un discípulo de Jesús. El poder de Dios, por poner un ejemplo. Un hijo de Dios no puede andar lejos del poder de Dios, porque si Dios es poder y está morando en tu vida, no puede ser que tú estés peor que si no tuvieras a Cristo. Cristo tiene poder para levantar tu vida, tiene poder para romper cadenas, tiene poder para cambiar la realidad espiritual. Dios tiene poder sobre principados y potestades, y si Él está contigo, el poder de Dios tiene que fluir en tu vida. ¿Lo entiendes a eso? Pues eso es una señal, es una señal. Pero no solamente eso, el pueblo de Dios, si eres hijo de Dios, tienes que honrar, alabar y glorificar a Dios como Él se merece. Y no puede ser que te tengamos que estar obligando o empujando. Venga, hermano, abra la boquita, diga, Señor, te amo. Repita conmigo, Señor, te amo. Una señal de un hijo de Dios es que donde quiera que esté, la alabanza y la adoración nunca se corta. En las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. Y en especial en las malas. Cuando te falta el trabajo, tú te levantas y dices, Señor, yo te alabo, porque aunque no tengo trabajo, te tengo a ti en mi vida. Y eso es lo que marca la diferencia. Y la gente no entiende. ¿Cómo puedes estar contento si todo te va mal? ¿Contento porque me vaya mal? Yo no estoy contento porque las cosas me vayan mal. Yo estoy contento porque tengo a alguien que puede cambiar mi historia, que puede cambiar la realidad. Y nosotros tenemos que entender que ese se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Lo entiendes a eso? Un hijo de Dios no está al margen de la voluntad de Dios. No puede ser que un hijo de Dios tenga un camino diferente al que la palabra y la voluntad de Dios le marca. Es imposible, porque con esas decisiones mostramos si somos o no somos o quiénes somos en realidad. Un hijo de Dios, hermano,
sabe dar. Esa es otra señal de un hijo de Dios. Y un hijo de Dios no es que, a ver, ¿cuántas señales tiene el hermano? 2, entonces medio hijo. 3, bueno, ya es 3/4. Esa es la suma de todo. Tú no puedes ser una persona que muy generosa económicamente y un tacaño en cuanto a tu tiempo y en cuanto a tu adoración a Dios. Eso no se corresponde. Y lo mismo al revés, tú no puedes ser de lo que, ay, estoy orando, clamando todo el tiempo. Y cuando llega el momento de dar un paso de involucración, de decisión, ay, no, conmigo no cuenten. Yo estoy en la periferia. Eso que se encarguen otros, pues un hijo de Dios no rehúye su responsabilidad y su obligación. ¿Lo sabías? Por eso, muchos se van a acercar un día a Jesús y le van a decir, ay, y Jesús le va a decir, mira, es que no te conozco, no sé ni quién eres. Pero si yo iba todos los días al culto, que me da igual, que no te conozco. Señor, hasta eché fuera demonios. ¿Os dais cuenta? Pero es que no te conozco porque cuando te necesité no estabas. El Hijo de Dios es eso. Y lo muestra. Y el dar, hermanos, es una señal del Hijo de Dios. Por eso hay que aprender a dar. Y como eso es una señal de un Hijo de Dios, algunos se aprovechan. Y, bueno, despluman a los hermanos más que enseñarles a dar. Y hoy yo quiero hablarte de lo que la Biblia dice acerca del dar. A ver, no te puedo hablar de todo lo que la Biblia dice, solamente quiero centrarme en el capítulo 9 de Segunda de Corintios. Es una carta, Segunda de Corintios, capítulo 9, que la escribió el apóstol Pablo. Y la ciudad de Corinto estaba ubicada en una provincia romana llamada Acaya, que estaba allí justo donde está Grecia. Y Acaya tenía un poquito más al norte, esa provincia tenía otra provincia que estaba pegadita que se llamaba Macedonia. Es como si ahora dijéramos, bueno, Navarra, la provincia de Navarra está pegadita, limita ¿con quién? Con el País Vasco. Y entonces estaban cerca esas regiones. Por eso el apóstol Pablo, ya verás cuando empecemos a leer, habla de Macedonia, habla de Acaya. Bueno, esta carta es dirigida a la gente que estaba en la región de Acaya, en la iglesia de los Corintios, en la ciudad de Corinto. Allí, una de las ciudades más importantes de Grecia. Y en el capítulo 9, versículo 1, ¿tienes Biblia? Sácala porque vamos a leer todo el capítulo. Aleluya. Qué cosa esto de venir a la iglesia y leer la Biblia, ¿no? Pero bueno, gloria a Dios. Amén. Mi ayuda idónea. Gracias. ¿Lo tienes ya? ¿Seguro? Algunos han sacado los dispositivos, ¿sí? ¿Lo tienes ya? Segundo de Corintios, capítulo 9. Yo os voy a leer una versión, la Biblia que yo tengo aquí, de hecho la he cogido este año porque era una versión nueva de la Reina Valera, la versión del año 2020. Y bueno, me hablaron y la he estado leyendo toda para ver si era de fiar o no. Por eso veis que yo hay veces que leo ciertas cuestiones que no coinciden con la versión que tienes tú, si la tuya es del año 1960. Pero es basado también en la Reina Valera. Dice la palabra, en cuanto a la ayuda para los creyentes, a la ayuda que se refiere, voy a hacer un pequeño hincapié, es que el apóstol Pablo estaba motivando a las iglesias de los gentiles a levantar una ofrenda para ayudar a la iglesia de Jerusalén que se había empobrecido. ¿Vale? Entonces, en ese contexto, estamos leyendo esto. En cuanto a la ayuda para los creyentes, está de más que yo os escriba, pues conozco vuestra buena disposición, de la cual yo he hablado con orgullo entre los de Macedonia. Pues les he dicho que Acaya
está preparada desde el año pasado y vuestro ejemplo ha estimulado a la mayoría. Y he enviado a los hermanos para que en este asunto nuestro motivo de orgullo por vosotros no sea infundado y para que, como lo he dicho, estéis preparados. No vaya a ser que si alguno de los macedonios van conmigo, os encuentren desprevenidos y nosotros nos avergoncemos, por no decir vosotros, de este proyecto. Por tanto, consideré necesario pedir a los hermanos que fueran antes a vosotros y acabaran de recoger vuestras ofrendas que ya habíais prometido, para que estuviera preparada como una ofrenda generosa y no como una ofrenda mísera. Esto os digo, el que siembra escasamente también cosechará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Que cada uno dé como haya propuesto en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama a quien da con alegría. Y Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que tengáis siempre todo lo necesario con abundancia para practicar toda clase de buenas obras. Así está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, también le dará pan para comer. Y multiplicará vuestra semilla y hará crecer los frutos de vuestra justicia, para que al ser enriquecidos en todo, seáis del todo generosos, lo cual por medio de nosotros será motivo de acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solo suple lo que falta a los creyentes, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Por la experiencia de esta administración, ellos glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por vuestra generosa contribución para ellos y para todos. Además, orarán por vosotros, pues os aman a causa de la eminente gracia que Dios os ha dado. Gracias a Dios por su don inefable. ¿A qué no costó tanto leer un capítulo de la Biblia? Bueno, hay que hacerlo todos los días en casa. Como os decía hace un momento, tenemos que aprender a dar. El apóstol Pablo estaba haciendo algo a través de esta carta. Él empieza en el capítulo 8 a explicar algunas cuestiones que tienen que ver con el dar. Pero cuando llegamos al capítulo 9, el apóstol está profundizando un poquito más, le está enseñando a los corintios que lo que iban a hacer ellos tenía un fundamento, tenía unos pilares, unas bases. Es más, les estaba explicando a través de este texto que realmente para dar conforme lo que Dios quiere, conforme el corazón de Dios, hay unos pasos que el Hijo de Dios tiene que dar. Por eso cuando hablamos de ofrenda, una cosa es, aquellos que no conocen a Cristo y dan. Pero cuando nosotros hablamos de ofrenda, estamos hablando de aquello que tiene que ver con el sentir de Dios, con el corazón de Dios. Y esos pasos que los corintios tenían que dar para hacerlo bien, son los mismos pasos que nosotros tenemos que aprender a dar para hacerlo bien. Y entiéndeme, estamos hablando en relación, al compromiso misionero, a lo que vamos a sembrar para el año que viene. Pero esto es aplicable a todos los momentos en los que tú te encuentres en la decisión de dar. Cuando tú tengas que dar algo a Dios, tendrás que entender que hay pasos que vas a tener que dar si quieres dar agradablemente conforme el corazón y la voluntad de Dios. El primer paso es disponerse. ¿Pero disponerse a qué? Disponerse a bendecir la obra de Dios. Es decir, Pablo le dice a ellos, en cuanto a la ayuda para los creyentes, está de más que yo os escriba.
Son palabras tremendas. Pues conozco vuestra buena disposición. Pablo conocía el corazón. Ellos eran personas que estaban dispuestos a bendecir, ¿qué cosa? La obra de Dios. Por eso nuestra disposición tiene que ser en relación a ¿qué? A la bendición de la obra. Ahí está la clave. Porque hay cosas que no son necesarias en la obra y que tú podrás, si quieres, participar o no, pero hay otras que son necesarias. Esta ofrenda surge como respuesta a una necesidad de muchos hermanos en la fe que estaban en la ciudad de Jerusalén, que se habían empobrecido, que estaban empobrecidos. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que el Señor venía pronto y entonces se despojaron de todos sus bienes, de todas sus riquezas, sus posesiones, dejaron los trabajos y cuando veían que el Señor no venía, dicen, ¿y ahora dónde vivimos y de qué comemos? Y ahí surge la respuesta del pueblo de Dios. Y Pablo dice, hermanos de Jerusalén, no os preocupéis. La situación que estáis viviendo es complicada, es dura. No podéis por vosotros mismos salir, pero sois parte de algo mayor y es la iglesia del Señor en el mundo. Y entonces Pablo va a los corintios, dice, mira, en cuanto a la ayuda a los creyentes, no es necesario ni que os explique nada, porque conozco vuestro corazón. Sé que tenéis buena disposición, sé que cuando hace falta estáis allí. Pablo hace ver que no hacía falta estar insistiendo, porque ellos tenían un corazón con la actitud correcta y adecuada para dar. ¿En qué sentido? En el sentido y en relación a lo que la obra de Dios está requiriendo. Por eso hacemos un compromiso misionero, pero como iglesia no solamente pensamos en las misiones. A través de acción social estamos atendiendo a decenas de familias, cientos de personas. Ya nos han dicho en el año 2024 el Banco de Alimentos Europeo no va a dar nada, así que os buscáis la vida. Y nosotros decimos amén, no van a dar nada, me da igual, porque lo que nosotros hacemos no somos pasamanos, nosotros estamos, sembramos y estamos allí para atender la necesidad. ¿Por qué? Porque queremos que en Navarra también la gente vea el amor de Dios manifestado. ¿Es así o no es así? Mucha gente, de hecho, se ha podido abrir acción social también en Berriozar, que el ayuntamiento no hacía nada y dijo, no, aquí no, tal, no había ninguna entidad. Entonces la iglesia de Berriozar habló con nosotros y nos dijo, oye, ¿nos echaríais una mano? Y nosotros le dijimos, claro que sí, ¿cómo no te vamos a echar una mano? El otro día hablando a Areli, que es la coordinadora de Acción Social Bethesda, hablando con la trabajadora social, le dice la trabajadora social, pero es que estaba angustiada, afligida, es que no sé lo que pasa, es que los ayuntamientos se desentienden. ¿Sabes por qué? Porque el ayuntamiento, hermano, no está para todo lo que debería estar. A los ayuntamientos les resulta a veces más rentable, y luego así les salen las cosas, promover 4.000 farolillos que luego ensucian todo el monte. Porque eso da renombre y lo que fuera, y se olvidan de los que están viviendo en la calle, de los que están durmiendo, de los que no tienen qué comer. Pero la iglesia no está para esto. La iglesia está para bendecir. La iglesia está para dar. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios les está viendo también. Dios está viendo al necesitado. Y cuando Dios está viendo al necesitado, lo está viendo y Dios nos muestra lo que Él está viendo. Por eso como iglesia nos ponemos en sintonía. Y ahí es donde empieza, dice, la disposición, tenéis buena disposición. Pero si no hubieran tenido buena disposición, de nada hubiera servido lo que Pablo estaba enseñando. Por eso cuando nosotros hablamos de dar, el dar parte
de la disposición que tiene cada uno a la hora de dar. Y ahí es donde nosotros valoramos o no. Para algunos no es caro comprar un televisor de 1.000 euros o un móvil de 1.200 euros, pero es caro dar 300 euros al año para las misiones. ¿Por qué? Porque según el valor que le demos a las cosas, así es nuestra disposición, hermanos. Así es nuestra disposición, así es nuestra involucración. Y eso tiene que cambiar en el corazón de un hijo de Dios. El hijo de Dios tiene que dejarse mover por el poder del Espíritu, tiene que ser de los que realmente entiende que la obra de Dios, hermanos, empieza en esta tierra, pero continúa en la eternidad. Y cuando uno lo entiende, ¿sabes qué es lo que pasa? Se mete en ese plan, en ese propósito de Dios. Si tú eres de los que toda la vida evalúas la grandeza de Dios por lo que Dios te da o por lo que recibes en un lugar como este, tienes que nacer de nuevo. Porque eso no tiene que ver con el corazón de un hijo de Dios. Y uno tiene que disponerse. Sí, uno se tiene que disponer. Uno tiene que voluntariamente decidir, es que yo lo voy a hacer voluntariamente. Tengo que estar dispuesto, ese es el primer paso. Por eso llevamos un mes y pico diciendo, es que tienes que orar, es que tienes que orar, es que tienes que buscar de Dios. Y yo no sé si habrás orado o no. Eso ya es un tema tuyo. Yo lo único que sé es que si no hay disposición en el corazón, no hay nada que podamos hacer. Dios no podrá hacer nada. ¿Me estás entendiendo? Primer paso, disposición. Segundo paso, tiene que ver con lo que dice en el verso 3. Fíjate, y he enviado a los hermanos para que en este asunto nuestro motivo de orgullo por vosotros no sea infundado, es decir, que carece de fundamento, y para que, como lo he dicho, estéis preparados. Estéis preparados. No vaya a ser que si algunos macedonios van conmigo os encuentren desprevenidos y nosotros nos avergoncemos, por no decir vosotros, de este proyecto. Por tanto, consideré necesario pedir a los hermanos que fueran antes a vosotros y acabaran de recoger vuestras ofrendas, que ya habíais prometido, para que estuviera preparada como una ofrenda generosa y no como una ofrenda mísera. El segundo paso es organizarse. Algunos quieren dar por la emoción. Pero la ofrenda, lo que Dios espera de nosotros, no tiene que ver con la emoción. No tiene que ver con ese chufletazo de ese subidón que, ay, he visto imágenes, ay, qué tristeza, ay, míralo, gente muriendo, ¿cuánto hay que dar? Eso, ¿sabes cuánto dura? Lo que dura tu emoción. Por eso cuando hablamos de organizarse, de organizarnos, tiene que ver, hermanos, con algo que está muy lejos de la improvisación. De la improvisación, y algunos improvisan, lamentablemente improvisan, y van así de subidones. Y como improvisan, nunca tienen preparado nada, nunca han pensado en la necesidad de los demás, nunca han puesto como una prioridad o una parte muy importante de su economía el administrar pensando en los demás. ¿Qué es lo que pasa? Y cuando llega el momento, es que no hay. Es que no tengo, es que tengo muchos gastos. Me he metido en todo esto. Yo a veces suelo decir, ¿para qué te metes en tantas deudas, hermano? Porque en todas las deudas que tú te metes, todo eso que tú en caprichos y en cosas estás invirtiendo. Y yo digo, no está mal, si lo puedes hacer, lo quieres hacer, hazlo. Pero no te olvides de la obra. Eso nos lleva a la preparación. Por eso le dice Pablo, mira, yo he hablado muy bien de vosotros, yo he dicho, wow, los de Macedonia, estos sí que son listos. Además, los de Macedonia han prometido. Han prometido, fíjate, se han anticipado, se han juntado y han dicho, nosotros esto es lo que vamos a apoyar. Y esa es la base y el fundamento del por qué nosotros hacemos un compromiso misionero. ¿Por qué? Porque nosotros nos comprometemos. Y entonces yo luego, después del compromiso, contacto con los misioneros y le digo, oye,
este año vamos a seguir colaborando, vamos a seguir apoyando tu proyecto. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia se ha comprometido, ha planificado y ha prometido cumplir. Gloria a Dios. Y entonces yo sé que algunos dicen, ya, pero es que yo no sé lo que va a pasar en este año y demás. Por eso hay que orar. Y por eso la iglesia trabaja en diferentes actividades, formas, y decimos, bueno, feria gastronómica. ¿Por qué? Porque hay muchos que lamentablemente han prometido, se han comprometido y luego las circunstancias les han cambiado y no han podido cumplir. Pues nosotros, en lugar de estar persiguiéndole, diciendo, tú paga, paga. No, hermano, esto es algo que sale en el corazón. Nadie te va a perseguir. Nadie te va a seguir. ¿Sabías eso? Así que ya, le veo a algunos que ya empiezan a respirar. No, nadie te va a seguir. ¿Sabes por qué? Porque esa no es nuestra labor. Nosotros no estamos para seguir a nadie. Cada uno tiene que saber lo que debe hacer, pero tiene que saber con fundamentos. Entonces, cuando uno se prepara, cuando uno ha orado, cuando uno ha dicho, a ver, tengo esta economía, esto es lo que entra, esto es lo que tengo que cumplir, estas son mis responsabilidades, ¿y ahora qué hago? Y Señor, ayúdame. Y entonces uno empieza a prepararse para que no le pille desprevenido. ¿Me estás entendiendo? Y eso es lo que a muchos les pasa. Ay, es que... Y viven así. Y yo no juzgo a nadie, ¿vale? Pero yo conozco congregaciones que viven de ofrenda en ofrenda. Todos los... Hermano, ahora vamos a hacer una ofrenda para acción social. Venga. Al domingo siguiente, ahora vamos a hacer otra ofrenda para no sé qué, no sé cuánto, que vamos a comprar que se ha roto el aire acondicionado. Otra ofrenda. Que vamos a hacer otra ofrenda para, no sé, cambiar la puerta del baño porque no sé quién entró, el increíble Hulk, y la rompió. Y así. Pero nosotros no hacemos eso. Nosotros preparamos y trabajamos y decimos, a ver, este año 2024, los misioneros que están trabajando están esperando nuestra respuesta. Y nosotros vamos a planificar el año 2024. Y vamos a priorizar cosas. Y vamos a poner las cosas en su sitio. No puede ser que nosotros tengamos para, qué sé yo, tener, no sé, mejor pantalla o mejor luz o mejor batería y no tengamos para dar a las misiones. Eso no es sano. ¿Por qué? Porque eso es el resultado de la improvisación. Y entonces cuando uno planifica, cuando uno se organiza, uno se convierte más eficaz. Uno es más eficaz. Por eso nosotros no dejamos que cuando vengan los misioneros, llegan y dicen, bueno, aquel que quiera el compromiso y demás, y les decimos, no te va a funcionar. ¿Por qué? Porque cuando esta persona que se comprometió directamente contigo falle, te quedas tú sin recibir la ayuda. Nosotros nos comprometemos. Y si falla el hermano, no te preocupes, la iglesia va a responder. Por eso planificamos todo. Entonces, el primer paso es estar dispuesto. El segundo paso es planificar. Y escúchame bien, esto es con todo. Algunos quieren servir mucho al Dios, pero no planifican su tiempo. Nunca tienen tiempo. Los ves corriendo para todas partes, siempre llegan tarde. Y dices, pero hermano, ¿qué te pasa? Es que no has planificado lo que le ibas a dar a Dios en cuanto a tiempo. Y tienes que planificarlo. ¿Tú quieres servir a Dios? ¿Cuánto queréis servir a Dios? Entonces tienes que saber que el día tiene 24 horas. ¿Lo sabías? Y que necesitas dormir y necesitas comer. ¿Lo sabías o no? Viendo a algunos, yo digo, lo tienen bien claro. Hay que planificarlo. El que quiere dar tiempo y servicio a Dios no puede estar siempre improvisando. Ay, pastor, ahora sí puedo, ahora sí puedo. ¿En qué puedo hacer? Y yo qué sé, vente a la iglesia y ponte a orar. Porque hay una dinámica de planificación para ser eficaces. Y si tú no aprendes a planificar, serás siempre pillado de sorpresa. Por eso dice, uy, tenéis que planificar, no vaya a ser que yo vaya con uno de estos, que estoy hablando también de vosotros, y quedéis avergonzados. El apóstol Pablo llenándose la boca, es que los macedonios, eso sí que saben dar. Y de repente aparece ahí, los de Acaya, eso sí que saben dar, y aparece con un macedonio y los pilla a todos fuera de juego. Planificación. Si tú quieres dar como Dios espera,
como Dios quiere, como Dios realmente es honrado, tiene que haber disposición, tiene que haber planificación. Y lo último, tienes que ser capaz de aplicar los principios, tienes que conocer y aplicar los principios que sostienen la ofrenda. Dice el verso 6, esto os digo, el que siembra escasamente también cosechará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. ¿Sabéis qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Hay un principio que sostiene la ofrenda. Si tú das poco, no pretendas que Dios te dé mucho. Dios bendice ese paso de fe, esa acción, pero cuando nosotros hablamos de poco y mucho, no es conforme el valor que nosotros damos, sino el valor que tiene para la obra de Dios. Por eso cuando esa mujer ahí en el templo dio lo que tenía, que era muy poquito, Jesús dijo, mira, esta mujer ha dado más que el otro, que dio mucho más. Porque el otro dio de lo que le sobraba, dio para justificarse él, pero esta mujer dio porque entendía que eso era lo que a Dios le agradaba. Y entonces cuando tú hablas de generosidad, la generosidad va según la prioridad que tú tienes en la obra de Dios. Y como decía recién, si no tienes problema de tener un móvil de 1.200 euros para mandar un WhatsApp de vez en cuando, y luego no tienes para sembrar, entonces no estás comprendiendo bien lo que implica el concepto de la generosidad. Ahí es donde se cumple esto. La generosidad tiene que ver con el corazón. Cuando uno ha entendido que la obra de Dios requiere involucración y requiere entrega, entonces cuando uno planifica, el resultado siempre es generosidad. ¿Por qué? Porque el resultado va en relación al orden que hay en el corazón para con Dios. Insisto, si quieres darle tiempo a Dios, alábale, pero escúchame bien, 10 minutos de alabanza genuina de Dios, sembrada, donde nada es más importante que darle a Él la gloria, son más valiosos que 3 horas cantando. Y algunos cantan y cantan y cantan, y eso no es darle nada a Dios, tu corazón. Principios espirituales que tienen que ver y que se aplican en la ofrenda, hay que conocerlos. Generosidad. Luego dice el verso 7, que cada uno dé como haya propuesto en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Dios ama al dador alegre. ¿Sabes qué? Esa generosidad, pero a la vez, ese dar tiene que ver con la espiritualidad que nosotros tenemos. Recién nos decía algo, es imposible que un hijo de Dios diga, es que yo no doy nada para la obra, es imposible. Que un hijo de Dios lleno del Espíritu, un hijo de Dios en una relación correcta con Dios, un hijo de Dios que ama profundamente, que está agradecido a Dios. Es imposible que diga, es que no tengo nada para darle a Dios, no tengo tiempo, no tengo nada, no tengo nada. Y ahí entra el principio de la espiritualidad. De allí es que nosotros decimos, ora, pregúntale a Dios. No, pastor, pero más o menos, ¿cuánto es la media? Ora, que Dios te ayude, que Dios te hable, que Dios te dirija. Y esa es la clave de la ofrenda. Cuando uno espiritualmente es capaz de hacer aquello que Dios espera de nosotros. Ahí se nota un hijo de Dios también. Y el otro principio es la buena memoria. ¿Tú sabías que a la hora de dar tienes que tener buena memoria? Sí, fíjate el versículo 8. Y Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que tengáis siempre todo lo necesario con abundancia para practicar toda clase de buenas obras. Así está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, el que da semilla al que siembra, el que da semilla al que siembra, no puedes sembrar lo que no tienes. Tú no puedes decir, voy a dar ahora 1.000.000 de euros. ¿Los tienes? ¿Cuántos tenéis?
1.000.000 ahora mismo en el... No puedes dar lo que no tienes. Por eso dice que Dios es el que nos ayuda. Por eso dice, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra, también le dará pan para comer, y multiplicará vuestra semilla y hará crecer los frutos de vuestra justicia, para que al ser enriquecidos en todo, memoria, seáis del todo generosos, lo cual por medio de nosotros será motivo de acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solo suple lo que a los creyentes les falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pablo le está diciendo es que si tienes mala memoria, tu ofrenda va en relación a lo que tú estás recordando que Dios ha hecho en tu vida. Mirad, yo recuerdo en esta congregación, cuando hace años llegamos a esta congregación, algunos lo recordarán porque son de esa época, que éramos menos y decíamos, bueno, podemos ir a hacer una excursión, nos íbamos de excursión. Pues teníamos un problema, que nadie tenía coche. Eran unas épocas donde había alguno que tenía coche y nos tocaba ir cerca para hacer 3, 4 viajes. Pim, pam, pim, pam. No teníamos coche. Recuerdo la época donde los hermanos ahí tenían que, bueno, trabajar para ver si llegaban a final de mes. Tenían que luchar por cuestiones, a ver si logro pagar el alquiler. Y mirad cómo han cambiado las cosas, hermanos. Una gran cantidad de hermanos pueden comprar piso, se van de vacaciones. En esa época las vacaciones las utilizaban para trabajar. Ahora dice, pastor, me voy de vacaciones. Y digo, hoy va, ¿no? A veces lo hablamos con la pastora y decimos, ¿cómo han cambiado las cosas? Nosotros recién llegados aquí dijimos, bueno, ya verás, porque veníamos de una congregación y cuando llegaban los meses de vacaciones, muchos salían y demás. Y decíamos, bueno, ya verás cómo, encima que somos pocos, bueno, aprovecharán para salir. ¿Qué va? Había más gente. Y yo digo, Señor, ¿cómo les has bendecido? Les has bendecido con propiedades, les has bendecido con cierta capacidad económica, les has bendecido. Tienen negocios, hermanos. Yo recuerdo cuando muchos de vosotros teníais que depender de que un jefe os diera un trabajo y os pagara. Y gloria a Dios por eso. Fueron llegando los trabajos, fueron convirtiéndose en trabajos fijos, pero muchos se convirtieron en empresarios, dándole trabajo a otro. Y yo digo, gloria a Dios, qué bendición. Ahora bien, ¿de qué sirve todo esto si te olvidas de dónde viene? Si te olvidas de dónde viene. Y aunque no hayas recibido nada material, tu vida, tu salvación, si tú tuvieras que dar valor a tu vida, ¿cuánto costaría? Si alguien viniera y dijera, ¿sabes qué? Yo quiero a tu hijo, me lo voy a llevar conmigo. Lo veo, es majo, es guapetón, lo voy a criar yo. ¿Cuánto cuesta tu hijo? ¿Cuántos padres estarían dispuestos a venderlo? Bueno, no levantes la mano, por las dudas. No voy a decir que alguno levante la mano, lo llevamos a la oración. ¿Vale? Bueno. Pero imagínate, ¿cuánto? Te doy tanto, te doy tanto, te doy tanto. Tú dices, no, mi hijo no tiene precio. ¿Cuánto vale tu salvación? ¿Qué darías tú a cambio de saber si viniera ahora el Señor y te dice, ¿sabes qué? Esta tarde voy a venir a buscar a tu hijo y me lo voy a llevar, pero tu hijo no cree ni confiesa mi nombre, no ha nacido de nuevo. ¿Qué estás dispuesto a darme por la salvación de tu hijo? ¿Qué le darías tú?
Y entonces dice la palabra, fíjate en el capítulo 8, Pablo les aclara y les dice en el verso 8 y 9, no estoy dando órdenes acerca de la ofrenda, sino que al ver la diligencia de otros, quiero comprobar la generosidad de vuestro amor, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, aunque era rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. Memoria. ¿Cuánto cuesta tu matrimonio restaurado? ¿Cuánto cuesta la paz? ¿Cuánto cuesta el dormir todas las noches que antes no podías dormir? ¿Cuánto cuesta todo eso? Bueno, todo eso lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. Y entonces cuando nosotros decimos, no, yo me he ganado mi sueldo, pero si caes enfermo, ¿quién guarda tu salud? Hermano, yo estaba súper bien y feliz. Ya os conté la historia, hace 3 años, gloria a Dios, timba, pensando que todo era normal, terminábamos ya el año, mi cumpleaños, pum, a la semana siguiente me ingresan. Y esa salud, hermanos, si estoy aquí es porque Dios me sanó. Porque Dios me sacó, Dios me restauró. Y yo digo, Señor, yo te voy a estar racaneando. ¿Me voy a olvidar de dónde me sacaste? ¿Y voy a estar racaneando tiempo? ¿Voy a ser un miserable a la hora de entregar, a la hora de servir, a la hora de amar? Señor, si tú me lo has dado, me has demostrado que tú eres el dueño de mi vida. ¿Cuántos hay que confiando en sus riquezas han quebrado porque ha cambiado la realidad del país? Ha cambiado la realidad de la economía. Y entonces el que tiene mala memoria, hermano, cuando se enfrenta a todas estas cuestiones, no entiende el por qué tiene que hacerlo. Y ahí es donde entra la gratitud. La gratitud es tener buena memoria en relación a lo que Dios nos dio. Tú le das gracias a Dios. ¿Por qué le das gracias a Dios? ¿Por qué le das gracias a Dios? ¿Por qué alabas? ¿Por qué glorificas? ¿Por qué honras? ¿Por qué le dices al Señor, Señor, heme aquí estoy, haz conmigo lo que quieras? ¿Sabes por qué? Porque hay gratitud en el corazón. Pero cuando la gratitud desaparece, desaparece porque nos hemos olvidado. Y Cristo Jesús es el que trae provisión. Por eso nosotros no damos lo que, bueno, hemos ganado con nosotros. Hay una parte que tenemos que hacer. Claro que sí, tienes que cumplir, tienes que trabajar, pero de la misma forma que entró, tienes que tú sacarlo. No puede Dios meter la mano en tu bolsillo. No lo va a hacer nunca. Entonces tú tienes que ser consciente de tener buena memoria, que tienes que recordar. Y si no tienes motivo para glorificar el nombre de Dios, no te acuerdas de nada, tienes un problema. Tienes un problema y solamente vives en el día y pretendes que todo el mundo gire en torno a ti, pero no puede ser. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por ti, lo dio todo, como dice, se hizo pobre para que tú fueras enriquecido. ¡Oh, gloria a Dios! Por eso la ofrenda tiene que ver con la buena memoria, con el recordar de dónde Dios nos ha sacado. Cuando sembramos, no solamente hay bendición para nuestras vidas, en especial hay bendición para el que recibe. Y la palabra nos dice que es mejor dar que recibir. Es más bienaventurado dar, es mejor dar que recibir. Cuando nosotros pensamos en las necesidades de otros y a veces claudicamos a las nuestras, porque estamos agradecidos, pero porque sabemos que hay otros que están peor. Y aquí dice el apóstol Pablo, vosotros habéis sido enriquecidos. Vosotros habéis sido enriquecidos, pero no te confundas. No has sido enriquecido para ti. Eres enriquecido y bendecido por Dios para que esa bendición se convierta también en bendición para otros. Tú no puedes ser de los que sigue creciendo en nivel adquisitivo, pero no creces en cuanto a corazón dadivoso. Eso es un problema espiritual. Por eso es tan importante, primero, que haya disposición.
Nadie te puede obligar, insisto. Ya, pastor, pero con lo que ha dicho cualquiera dice que no. Como si nosotros estuviéramos controlándote. Es cierto, hay unas cámaras que te vamos grabando, luego sabemos. Como si nosotros te fuéramos a perseguir luego. Tiene que haber planificación. Si no has planificado nada ni nada, es mejor que ni participes. Si no, es que no sé, bueno, para no quedar mal. Es que es mejor que ni participes. Ora, busca. Tendrás todo el año que viene para encontrar y hacer lo que no has hecho en todo este mes que hemos estado orando. Y por último, tendrás que entender que hay principios que sostienen la ofrenda. Que no puedes ser un tacaño espiritual, no puedes ser una persona carnal. La ofrenda a Dios no tiene que ver con la racanería, no tiene que ver con la carnalidad, no tiene que ver ni siquiera con la situación que yo estoy viviendo. Tiene que ver precisamente con lo que Dios nos ha dado, con la provisión de Dios, pero también con la gratitud que hay en nuestro corazón. Cuando tú coges esos principios para todos y los aplicas a la hora de dar, que te dice, hermano, ¿puedo contar contigo para un ministerio? Tú tienes que plantearte en esto y evaluar tu vida en base a estos principios, porque estos no cambian, hermanos. No cambian. No cambian. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.